Quisiera introducir los protagonistas de este taller. Primero, Antonio Hautle, que es el director ejecutivo de la Red Suiza Liechtenstein del Pacto Mundial. Muy buenos días, muy buenas tardes, Antonio. Hola, hola. También de mi parte, un cordial bienvenido a todos y todas. El mío español no está muy bien, pero cerco a hablar más o menos. Dunque, este seminario web es importante para nosotros en el contexto de la iniciativa Better Hospitality Initiative por un turismo sostenible. Y soy muy feliz de haber con nosotros International Finance Corporation, IFC, and Hospitality Alliance, EDGE. Y espero tenerlos a todos con nosotros en otoño de este año para nuestra próxima formaciones y reuniones de grupos de trabajo después de este seminario de ahora. Y con esto voy a darles un saludo muy cordial. Lamentablemente, después tengo que asistir a una reunión del Consejo Nacional Suizo de Derechos Humanos. Las ruego que me disculpen, y con esto cedo la moderación a Alex. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Antonio es el motor, digamos, de esta iniciativa, de esta red de 13 redes locales del Pacto Mundial que justamente estamos llevando a cabo esta iniciativa. Antonio ya mencionó el IFC, representado por Joel Sánchez Briceño, que tiene el lead en Green Building en México. Muy buenos días, Joel. Hola, Alex. Muy buen día. Muy buen día a todos. Y luego tenemos con nosotros Antonio Cárdenas Salazar, Financial Manager y Head ESG de Fibra Hotel. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alex. A sus órdenes. Y tenemos a otro Antonio Álvarez, Chief Asset Management Officer and Head of Hospitality Business de Murano Desarrolladora, también de México, y también un socio de IFC Edge. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Entonces, estos son los protagonistas del taller de hoy. Ahora, antes de empezar con una presentación por parte de Joel sobre el contenido de estos 3 webinarios que se llevaron a cabo durante las semanas pasadas, y después una charla con Antonio Cárdenas y Antonio Álvarez sobre sus experiencias, sus motivos, sus posibles lecciones aprendidas sobre una hotelería más sostenible a través del estándar EDGE. Quisiera presentarles brevemente un modelo, un marco de referencia que vamos a aplicar a lo largo de toda la iniciativa Better Hospitality Initiative, que nos permite tener como un marco de referencia común y que también nos permite saber un poco mejor dónde están todos y todas ustedes en el proceso de la descarbonización. Ahora, ese marco de acción fue primordialmente elaborado por el World Travel and Tourism Council, WTTC, y ellos definieron 4 etapas de la evaluación y definición de objetivos hasta el monitoreo y la divulgación de informaciones. Nosotros agregamos una etapa anterior, que es el tema que tiene como tema la comprensión y la toma de una postura respecto al tema
de la descarbonización, porque al final del día, para empezar ese proceso, hay que crear conciencia y en esta iniciativa queremos tratar las 5 etapas, digamos, de este proceso. Ahora, ¿cuál es el tema de la primera etapa? Los temas al final son, como contexto relevante, el antropoceno, que es como la era geológica en la cual los seres humanos nos hemos vuelto un factor decisivo para la estabilidad o inestabilidad del sistema del planeta. Luego, de ahí es decisivo que comprendamos el mercado, tanto en términos de trends de los consumidores, cómo están cambiando las preferencias de los consumidores, pero también qué políticas se tiene que tomar en consideración y cuáles son los cambios relevantes en términos de marco regulatorio. Sabemos que tanto en Europa como en América Latina se están implementando taxonomías sostenibles que van a ser, que son cambios totalmente decisivos que tenemos que tomar en cuenta cuando tratamos el tema de la descarbonización. Y finalmente, obviamente, del antropoceno, del big picture, del very big picture, al mercado, llegamos a nuestra empresa y tenemos que entender cuáles son los requisitos, las responsabilidades y al final las oportunidades que representa ese contexto y la descarbonización en particular para nuestra empresa. Cualquier cambio produce perdedores y ganadores y el objetivo debe ser de todos nosotros que seamos en parte de los que ganen, digamos, en ese contexto. Muy brevemente, en la etapa de evaluar y definir objetivos son tareas que ustedes tal vez ya conocen, tal vez ya han hecho, tal vez apenas se están acercando a esos temas, estas tareas, que es la creación de un inventario de carbono, la evaluación de materialidad, la definición de objetivos climáticos y de una estrategia neta cero. Luego, segunda etapa definida por el WTTC, crear liderazgo y capacidades. Es decisivo involucrar a los líderes de la empresa. Sin el apoyo realmente de la alta dirección, ese proceso no puede tener éxito. Es crucial poner a disposición el financiamiento necesario, capacitar a empleados, empleadas y establecer una gobernanza y dirección adecuada. Luego, llevamos a la reducción a través también de colaboraciones y finalmente el monitoreo y la divulgación de informaciones. Ahora, lo que nos parece importante, un mensaje que vamos a transmitir a lo largo de toda la iniciativa, es que no estamos hablando de un camino, digamos, lineal que se termina. A lo mejor conocen el PDCA Cycle, el Deming Circle, que justamente tiene como tema una mejora continua que empieza obviamente con el plan, con la acción, con la revisión, el monitoreo, para luego adaptar posiblemente medidas, estrategias y volver a empezar, volver a implementar como medidas para la descarbonización. Entonces, ese es como el marco conceptual que vamos a aplicar a lo largo de esta iniciativa, y nosotros quisiéramos saber de ustedes dónde están, en qué etapa, pensando en estas 5 etapas de la comprensión, toma de postura, evaluación y definición de objetivos, creación de liderazgo y capacidades, reducción de emisiones CO2, también a través de colaboraciones y el monitoreo y la divulgación. ¿Dónde están?
les pedimos tomar su teléfono, su smartphone y decirnos qué piensan ustedes, su empresa, en qué etapa está. A ver si tenemos ya resultados. ¿Qué estamos viendo? Pido a los demás, las demás también, decirnos en qué están. Para saber un poco también qué temas tratar, ¿no? Como sobre qué temas vamos a hablar con Joel y los dos Antonios, dónde están los retos. Algunos ya han aprovechado de la oportunidad. Que estamos viendo, les pido a los demás, las demás de también hacer uso de la oportunidad. Díganos, ¿en qué etapa está su empresa respecto a la descarbonización? Lo que estamos viendo hasta ahora es más bien en las primeras etapas, digamos, la reducción, el monitoreo, la divulgación como temas más bien al final de este proceso todavía no dominan, más bien las primeras 2, 3 etapas. Ok, entonces ya sabemos un poco qué temas tratar y les pido, si cambio aquí el slide, la hoja, ustedes en su teléfono van a ver automáticamente esta pregunta. Y les pido nuevamente contestarnos, nada más pongan 3 retos. ¿Cuáles son los retos mayores dentro de estas 5 etapas? ¿Cuáles son los issues? Nos interesa mucho saber para que podamos adaptar también tanto el taller de hoy como toda la iniciativa un poco a sus retos, digamos, a sus necesidades. Les pido llenar también este sondeo. Okay, entonces, como yo creo que tiene sentido lo que estamos viendo en el sentido de que son temas de las primeras etapas, el presupuesto, el financiamiento como tema que seguro es crucial y que seguro vamos a tratar hoy con Joel, Antonio, Cárdenas y Álvarez, cómo se puede financiar también este proceso. Ok, entonces ya sabemos un poquito dónde están ustedes con sus empresas, qué retos tienen y vamos a volver a estos temas, a este sondeo en un momento posterior en el taller. Les pido todos y todas que no han hecho uso que todavía no han participado, por favor, llenen este sondeo, nos sirve mucho a ustedes, a la calidad del taller, para que estemos cerca de los temas que les ocupan. Ahora, quisiera terminar aquí la introducción y darle la palabra a Joel para que nos dé una introducción, ¿no? al contenido de los 3 webinarios que se hicieron por parte del IFC, de Sustainable Hospitality Alliance. Joel, por favor. Gracias, Alex.
Y nuevamente muchas gracias por la invitación a Better Hospitality Initiative y a Sustainability Hospitality Alliance. Bueno, me gustaría un poquito dar la introducción. Nosotros somos la Corporación Financiera Internacional. Somos miembros del Grupo Banco Mundial, pero particularmente nosotros nos enfocamos en proveer soluciones para el sector privado, exclusivamente. A diferencia de nuestros colegas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que se enfoca en proveer soluciones de inversión al gobierno. Y en este contexto, dada la oportunidad estimada de negocio de la construcción verde, se creó el programa de transformación de mercado de la construcción verde de IFC, el cual tiene 4 componentes. El primero de ellos tiene que ver con el trabajo que IFC hace con las instituciones financieras privadas para impulsar que existan productos que puedan financiar la construcción verde, ¿no? Tanto del lado de la oferta, como puede ser el crédito a la construcción verde, como ya en el caso de retail, cuando hablamos de residencial, por ejemplo, hipotecas verdes. El segundo componente tiene que ver con la inversión y asesoramiento que IFC pone directamente en el sector. Y a ese respecto, bueno, pues IFC ha financiado más de 6,000 millones de dólares digamos, en construcción sostenible. Y bueno, es algo que tenemos un compromiso importante, ¿no? Sobre todo proyectos demostrativos, justamente que nos puedan tener un efecto demostrativo sobre el caso de negocio de la construcción verde. El tercer componente tiene que ver con el trabajo que hacemos también con gobiernos locales a fin de proveer asistencia técnica para que desarrollen incentivos a la construcción verde, ¿no? Y bueno, transversal a los 3 ejes tenemos la certificación EDGE, que es un sistema de certificación voluntario, escalable y asequible, ¿no? Y básicamente nos permite a los 3 jugadores, gobierno, banca, desarrolladores, tener una definición común sobre qué es verde, ¿no? O sea, pues, qué es una construcción verde, ¿no? Y bueno, ha sido esta certificación muy exitosa. Ya desde su creación, ya prácticamente superamos los 50 millones de metros cuadrados. Aquí en México estamos alrededor de 4.8. Y bueno, pues ha mostrado ser una opción bastante interesante para los desarrolladores que quieren justamente informar al mercado que están haciendo acciones en materia de construcción sostenible. Aquí les muestro algunos de los casos. Esta certificación no solo se puede utilizar para hoteles, también se puede utilizar para prácticamente todas las tipologías, residencial, oficinas, comercial, hospitales, educación y naves industriales, ¿no? En el caso de hoteles, bueno, tenemos el caso de Fibra Hotel, ya seguramente nos platicará Antonio Cárdenas, y también tenemos, por ejemplo, el caso de Grupo Murano con marcas como Andaz, Mondrian, que seguramente también nos comentará Antonio Álvarez, pero bueno, a nivel global tenemos también Hilton, Whitham, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera darme un paso atrás, nada más para estar, digamos, en la definición. ¿A qué llamamos un edificio verde, ecológico? Tiene 3 componentes. El primero de ellos tiene que ver con que el proyecto que nosotros queremos evaluar o enverdecer, digamos, hacerlo eficiente en el uso de los recursos, tiene que tener un mejor desempeño de al menos 20% con respecto a una línea base, ¿no? Un edificio de referencia, un hotel con las mismas características de 5 estrellas, Gran Turismo, etcétera, que se construya en la misma localidad, pero sin ninguna medida, digamos, de eficiencia, ¿no? El segundo elemento, y que es el corazón de la certificación, pues, tiene que ver con que un tercero independiente justamente va a corroborar que las medidas de eficiencia en el uso de los recursos se llevaron a cabo, ¿no? Eso es muy importante.
Y eso es lo que le da la credibilidad y la fortaleza, digamos, a la certificación, ¿no? Y finalmente, tenemos el tema de que también debemos de tener, digamos, la información de cuánto estamos dejando de consumir, ¿no? Tanto en temas de energía, agua, como en temas de emisiones. Y justamente basado en esta definición, pues la certificación EDGE se ajusta bastante bien y, digamos, tiene 3 componentes. El primero de ellos es un software gratuito. Digamos que cualquier persona con un correo electrónico podría ingresar a la aplicación que está en línea, en la página de EDGE, y empezar, digamos, a simular los proyectos para tener un diagnóstico de qué tan lejos o qué tan cerca estamos de cumplir el estándar, ¿no? Es muy importante. Y el segundo elemento es que es una norma factible de alcanzar, ya que solamente se enfoca en el uso de la energía, el uso del agua y la energía que está incorporada en los materiales. Y finalmente, bueno, pues esta certificación otorga una etiqueta verde verificada, que ya lo voy a comentar un poquito más adelante, pero es reconocida por todos los organismos de finanzas climáticas, digamos, del mundo, lo cual justamente abre la oportunidad a financiamiento climático, ¿no? Es algo muy importante y la mayor parte de los clientes que tenemos, al menos en México, pues justamente tienen o utilizan esta certificación para acceder a esta clase de financiamientos. Como les digo, se enfoca en el consumo de la energía, el consumo de agua y la energía incorporada en los materiales. Y tiene, digamos, 3 niveles, ¿no? El primero se obtiene cuando en las 3 dimensiones logramos un 20% de mejor desempeño con respecto al edificio de referencia. Y el nivel avanzado se obtiene cuando en la dimensión de energía logramos un ahorro de al menos 40% y 20% en las otras 2 dimensiones. Esto es muy importante porque justamente este nivel abre la puerta a transitar hacia una edificación carbono cero, ¿no? Que es el tercer, digamos, nivel que existe. Cuando, bueno, después de un año de operación, el 70%, ya cuando tenemos, digamos, los consumos reales de los proyectos, podemos también transitar hacia, sea por medidas de compensación, bonos de compensaciones de carbono o energía renovable en sitio, ¿no? Y bueno, como yo les comentaba, tenemos muchos hoteles alrededor del mundo que están utilizando esta certificación. Aquí en México, bueno, pues está el caso de Fiesta Americana, los Fiesta Americana de Fibra Hotel, el Hotel Marriott también en el Estado de México, en Veracruz. El caso y es un caso muy interesante porque es una renovación, ya seguramente lo comentará Antonio, pero justamente el caso de Andaz y Mondrian en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, no me quiero detener mucho en esto, pero básicamente la plataforma que les digo es totalmente gratuita y cualquier persona puede empezar, digamos, con la información del proyecto, puede empezar a tener un diagnóstico, una idea de qué elementos pueden o qué tan cerca están de alcanzar el estándar, ¿no? Entonces, aquí, digamos, vemos cómo se ve la interfase. Del lado derecho pueden ver 2 gráficas. El primero es el caso base, donde cada color, digamos, nos indica la contribución marginal de cada elemento que consume energía en este caso. Y bueno, obviamente nos permite, digamos, enfocarnos a donde probablemente estamos teniendo el mayor consumo, ¿no? Sin necesariamente irnos a opciones más caras. Y en la segunda columna está el caso mejorado, que obviamente pues vamos a ir cambiando. O sea, se va a ir moviendo la gráfica con una vez que vayamos seleccionando las diferentes estrategias que tenemos, ¿no? Y en este caso se pueden utilizar estrategias de diseño, pero también de equipos eficientes y, por supuesto, de generación. Aquí, digamos, ya vemos cómo se ve la plataforma con un caso optimizado.
¿no? Ya vemos cómo el consumo es menor. Y justamente yo lo que les decía, vemos que en el caso de la refrigeración, pues justamente se tomaron medidas al respecto y bajó la contribución marginal, ¿no? Alcanzando el estándar. Y bueno, ya casi para concluir, nada más quisiera, como yo les había comentado desde un inicio, esta certificación pues está alineada a todas las definiciones de financiamiento climático, así como de reporteo ASG, incluso a la taxonomía de la Unión Europea y por supuesto a la taxonomía de México, ¿no? Lo que permite justamente pues emitir deuda, préstamos o cualquier, digamos, producto financiero etiquetado, ¿no? Y este es, por ejemplo, el caso de Fibra 1, es otro Real Estate Investment Trust en México que justamente utilizó esta certificación para lograr créditos ligados a la sustentabilidad por más de 1.200 millones de dólares, ¿no? Y bueno, finalmente, solamente para redondear, pues esta certificación, como les digo, tiene reconocimiento internacional, más de 50 millones de metros cuadrados, creciendo de forma exponencial. Tiene una calculadora de costos en la aplicación que es muy importante, ya que permite identificar, digamos, qué medida es más costo efectiva para alcanzar el estándar, ¿no? Asimismo, se centra en la eficiencia de recursos, solamente energía, consumo de agua y la energía incorporada, y ya tiene, digamos, el modelado bioclimático incorporado, ¿no? Entonces, bueno, ese es básicamente un resumen, Alex, de la certificación, cómo se está utilizando, cómo está creciendo y la penetración que está teniendo en el sector hospitalario, ¿no? No vai ser fácil terem os pontos. Gracias, Joel. Muchas gracias. Nos llegó ya una primera pregunta de Carlos Rodríguez. ¿Dónde se puede revisar qué hoteles están certificados y hay algún hotel Edge cero carbono en México? No sé si uno de los ejemplos que tenemos aquí es cero carbono o... No, todavía no tenemos cero carbono en México. Y en la página de Edge hay una sección de proyectos, se suben de forma voluntaria y se pueden consultar algunos de los que están, digamos, decidieron subir su proyecto, ¿no? Están los de hoy, justamente están en la plataforma. 6, 2, 4. Ok. La cámara prendida, micrófono apagado, es la combinación perfecta. Muchas gracias, Joel, nuevamente. Entonces, yo creo que después de esta primera introducción, ¿no? Sería muy interesante saber de los dos Antonios, de Antonio Álvarez y Cárdenas, cómo ellos han experimentado ese proceso. Tal vez empezando con la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo empezó? ¿De dónde vino el impulso para tratar el tema de descarbonización y acercarse a la solución de Edge? ¿Quién empieza? Yo mismo, si quieren. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, nosotros teníamos una visión, teníamos un complejo que data de 1960, el antiguo conjunto Aristos, en la colonia Condesa, en Ciudad de México. Y el desafío era hacer una restauración para albergar dos hoteles de cadenas internacionales, como Andaz del portfolio de Hyatt y Mondrian del portfolio de Accor. Y pues debido precisamente a que eran unas cadenas internacionales, que ellos ya pues obviamente tienen una sensibilidad sobre la huella de carbono en el mundo, pues teníamos un compromiso no solo con ellos, sino con nuestra visión de hacer el mejor proyecto posible en la Ciudad de México. Queríamos ser pioneros, queríamos certificarnos
en este caso con Edge, para ser competitivos en el mercado. Y este proyecto pues realmente nos daba mucha ilusión y creíamos que pues podíamos hacerlo, sobre todo por el hecho de que era una restauración. Un complejo que data de 1960 del arquitecto español José Luis Benlliure. Son 3 edificios dentro del mismo complejo. Y en esos 3 edificios, como decía anteriormente, en uno de los más altos, el de 17 pisos, es donde tenemos la mayoría de las habitaciones del Hotel Andaz. En la torre de 9 pisos es donde tenemos las habitaciones del Hotel Mondrian. Y hay una tercera torre en el que tenemos pues los amenities como los salones, el spa, algunos restaurantes, etcétera. Esa complejidad en la distribución de los espacios pues era uno de los primeros desafíos, pero sobre todo el hecho de aprovechar los materiales con los que ya contaba el complejo, pues nos hacía pues que fuéramos en esa dirección de nuestro compromiso hacia la sustentabilidad. Hay muchos, como comentaba antes Joel, hay muchos ejemplos del por qué, pues con los pisos o con, sobre todo los materiales que estaban, como digo, ya presentes en la arquitectura del edificio, ya nos permitían a nosotros avanzar en ese camino, además de todas las iniciativas que pusimos que están dentro digamos, de los procesos para ser certificados. Lo más importante, creo, es que nos permitía ser competitivos, nos permitía ser líderes dentro de la Ciudad de México, nos permitía mostrar que somos sensibles a la huella de carbono que hoy en día está en el mundo, y con esa muestra de sensibilización hacíamos que nuestros futuros huéspedes y clientes pues puedan pues quedarse, en este caso en 2 hoteles dentro del mismo complejo, que está preparado con muchas de las iniciativas, como es pues eso, el control del agua, de la energía y todo lo que estábamos hablando hace un momento. Así que estamos muy contentos porque los hoteles ya están abiertos. Abrimos Mondrian en diciembre y Andaz en enero. Y pues notamos ya, pues, por supuesto, los ahorros de energía, que al fin y al cabo, pues obviamente es una iniciativa de negocio, por supuesto, pero a la vez, pues como decía, mostramos al mundo que desde aquí, desde México, podemos tener 2 cadenas internacionales ya con esta sensibilidad. Por supuesto, a nivel mundial ya vemos y acompañados de compañías como Hyatt y Accor, que ellos ya tienen sus propios programas que, como decíamos anteriormente cuando hacíamos la encuesta, va desde sus líderes. Sus líderes muestran, comparten dentro de esas compañías la iniciativa de lo que se debe hacer en cualquiera de sus hoteles. Nosotros lo hicimos en el proceso de la construcción y de la restauración de estos edificios, pero ellos lo hacen desde el primer paso, desde cualquiera de las acciones que hacen con sus colaboradores y en cualquiera de los hoteles que ya abren en las acciones diarias, en las iniciativas que tienen ya dentro de sus negocios. Así que muy satisfechos y esperamos que esta certificación nos sitúe, nos coloque como pioneros dentro del mercado para, por supuesto, no solo por la sensibilidad que digo, sino ser competitivos. Gracias, Antonio. Yo creo que va a haber mucho más preguntas después, pero quisiera darle la palabra ahora a Antonio Cárdenas. ¿Cómo empezó esa colaboración en esta iniciativa de su parte, Antonio? Sí, muchas gracias, Alex. Creo que previo a entrar a cómo empezamos nosotros en FibraHotel con esta iniciativa, creo que es importante entender el modelo de negocio de FibraHotel, ¿no? ¿Qué es FibraHotel?
Prácticamente es una fibra, un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Es la primer fibra en Latinoamérica especializada en hoteles. Nosotros somos propietarios del inmueble y trabajamos con diferentes operadoras, en este caso Posadas, Marriott, Grupo Real Turismo, Playa Resorts, en donde nosotros actuamos como propietario y tenemos unos operadores que trabajan diferentes marcas, ¿no? El objetivo como tal de FibraHotel es tanto desarrollar como adquirir y tener hoteles en México. Y somos el propietario más grande de hoteles del país, diferentes marcas, diferentes segmentos. Nosotros lo que buscamos es tener hoteles de alta calidad, otorgarle un retorno al inversionista por medio de distribuciones de efectivo, por la apreciación del inmueble. Y justamente al ser una fibra y una empresa pública, pues nosotros nos debemos mucho al inversionista, ¿no? Y cómo empezamos, justamente en 2019 muchos inversionistas, sobre todo internacionales, nos empezaron a comentar acerca de los criterios en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y fue conforme íbamos teniendo estas pláticas con inversionistas en donde dijimos, ya toca hacer un cambio, crear un cambio, cambiar la visión que tenemos en FibraHotel hacia el futuro, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Y prácticamente a raíz de estas conversaciones con inversionistas es donde nosotros en 2019 empezamos con un análisis de materialidad, porque es fundamentalmente para nosotros entender justamente las posiciones o dónde están parados nuestros principales stakeholders, en este caso operadores, inversionistas, clientes, proveedores y hasta los mismos colaboradores dentro del corporativo y dentro de los hoteles. Y luego en 2020, a raíz de este análisis de materialidad, nace la estrategia de sustentabilidad de FibraHotel, en donde pues prácticamente tenemos 4 focos. El primero es institucionalización, tener buen gobierno corporativo, toda la parte de ASG, infraestructura sostenible, en donde aquí entra la parte de certificaciones, factor humano, que también es algo esencial, y compromiso compartido. ¿Por qué nuestro foco de infraestructura sostenible es el más importante? Porque ahí es en donde también se ven todos los ahorros, todos los beneficios, reducir la huella, buscar ser mucho más eficientes a nivel operación, ¿no? Buscamos prácticamente reducción, y Joel ya lo comentó, en energía, en agua, en materiales. Englobamos un poco toda la operación, pero también al momento de certificar creo que te das cuenta de las debilidades que tiene tu hotel, tu activo, y ahí es en donde puedes o tienes muchas áreas de oportunidad, mucho espacio de mejorar, sobre todo en procesos, en procedimientos, y es algo que estamos constantemente evaluando, ¿no? La verdad es que para 2027 ya tenemos un objetivo interno de tener más del 87% de nuestro portafolio certificado. Y este año en el pipeline tenemos varios hoteles que te están certificando y que esperamos tenerlos ya certificados antes de que cierre el año con Edge. Muchísimas gracias, Antonio. A ti también. A lo mejor puedes decirnos rápidamente, como lo hizo Antonio Álvarez, un poco más sobre los casos concretos. En el caso de Antonio Álvarez, se trató de una restauración. En su caso se trató de nuevos edificios, ¿correcto? Mira, justo creo que esto es una
un valor agregado que también vemos en Edge, ¿no? No solamente es en nuevos activos, también es en edificios existentes. Y en su momento en el Hotel ACE Veracruz fue un certificado de un hotel ya existente. Y nuestro último desarrollo en Fibrotel en 2019, que es el Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, ya nace con esta certificación, ¿no? Hoy lo que buscamos es, vamos a atacar a los edificios existentes con estas certificaciones, pero es indispensable para nosotros que cada desarrollo nuevo, cada hotel nuevo que hagamos, nazca ya con una certificación verde o ecológica, como comentó Joel. Gracias. Hay una primera pregunta. Sugiero que la persona que la escriba haga uso del micrófono para hacerla. No sé, Vivian, ¿a quién quieres hacer la pregunta? ¿Para quién es? Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto, soy de Pacto Global en Colombia y era específicamente para los certificadores de los hoteles en edificaciones. Yo quisiera saber si tienen alguna relación con otro tipo de certificaciones de producto como Cradle to Cradle, teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí en Colombia es muy usual más que, no recuerdo el nombre de esta otra certificadora de edificaciones, generalmente da algunos puntos de certificación para aquellas edificaciones que han utilizado productos que están certificados en Cradle to Cradle. Entonces, madera, si tienen algún tipo de nivel de certificación en bronze, silver, gold, platinum, esto les sirve para sumar puntos en la certificación del edificio. Entonces quería saber si en ese mismo aspecto se consideran este tipo de certificaciones. Creo que sería para Antonio. Okay. ¿Para cuál de los dos, Vivi? Bueno, es que es lo que tiene que ver en relación con la certificación del edificio, que no recuerdo el nombre en este momento, es que no la tengo presente, pero es la certificación como tal, ¿sí? Entonces no sé quién de ustedes me pudiera dar esa respuesta, o si en la experiencia que ustedes tienen, les ha sucedido que el hecho de tener productos, pinturas, maderas, alguna parte de las cosas o de los elementos que ustedes utilizan en sus edificaciones para que estén certificados con alguna línea en un producto con una certificación como Cradle to Cradle, les ha servido para ganar puntos en el nivel de certificación de la edificación como tal. No sé si es más clara mi pregunta. Sí, si te parece, Antonio, siendo dos Antonios nos vamos a confundir, pero si te parece, Antonio Cárdenas, empiezo. Gracias, Vivian, por la pregunta. En nuestro caso, sí, como decía anteriormente, y para que sirviera de antecedente, como fue una restauración, pues teníamos muchos materiales, como las losas de piso, o sea, la reutilización del piso existente, pues a la hora de la construcción de los techos, porque varios de ellos, de nuevo, fueron reutilización de techos existentes. No sé, más técnicamente hubo detalles como, y yo no soy ingeniero, pero hubo detalles como las láminas de aluminio sobre las vigas de acero, las paredes externas. Todo esto hizo que sí, que ganáramos una calificación mayor, digamos, a la hora de la medición sobre menos energía incorporada a los materiales. Tenemos un 75% de menos energía incorporada en los materiales. Entonces, sí, sobre todo en restauración, nosotros somos una desarrolladora que
que hemos hecho edificios residenciales, hemos hecho edificios de oficinas y ahora que hemos centrado en el mundo de la hospitalidad y sobre todo con esta restauración, pues hemos podido ver y aprender, porque creo que todos hemos aprendido de esto, que gracias a esa reutilización pues teníamos, sí, como bien decías, una mejor puntuación. También tenemos un proyecto de 3.000 habitaciones que vamos a hacer en Cancún, en Quintana Roo, y ese sí que parte de una edificación nueva. Y gracias al aprendizaje que hemos tenido de lo que hemos hecho aquí en Condesa, pues estamos utilizando esas buenas prácticas como esta reutilización o todos lo que hacemos también en el caso de la energía y en el caso de agua. Pues ya sabes, en el caso del agua con cabezales de ducha de bajo flujo, esta descarga doble para los inodoros, todo este tipo de detalles que estamos aprendiendo aquí, obviamente se van a implementar en nuestras próximas edificaciones, como es el caso de esas 3.000 habitaciones, en este caso también en el mundo de la hospitalidad que vamos a hacer en Cancún. Espero que te haya servido, Vivian. Muchas gracias. Y si quieres, solo para complementar un poco, Vivian, nosotros en Fibrotel sí trabajamos con otras certificaciones. Sin embargo, tu pregunta creo que fue más específica al tema de los materiales, ¿no? Y los materiales justamente es algo que Edge evalúa dentro de su software. Prácticamente estás buscando un ahorro de 20% en todo el proceso de los materiales. Tienes que garantizar que los materiales sean seguros, buscar una economía circular, entender toda la parte del aire limpio, y también un criterio que está considerando Edge es la parte del agua, ¿no? Que también es muy importante en este C2C. Y justamente nosotros sí tenemos otro tipo de certificaciones, pero específicamente materiales, creo que Edge engloba toda esta parte bastante bien. Muchas gracias. Ahora Joel tiene la mano levantada, por favor. Gracias, Alex, y gracias a los dos Antonios por participar. Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Cómo están viendo, digamos, al consumidor final? Digamos que la información que yo he visto es que cada vez, digamos, los viajeros están dispuestos incluso a pagar un sobrecosto por quedarse en una opción que sea amigable con el medio ambiente. Y me gustaría un poquito conocer su experiencia o su opinión al respecto. Antonio, ¿quieres ir tú ahora? Sí, sin problema, Antonio. Mira, justo Joel tocas un punto muy importante. Creo que para nosotros es entender perfectamente el comportamiento del inversionista, el comportamiento de nuestros operadores, su visión, qué es lo que están buscando en tema de sustentabilidad, y también el huésped, ¿no? Si bien nosotros en Fibrotel no tenemos contacto directo con el huésped, es importante entender cómo ha cambiado un poco dentro de estos últimos años este comportamiento, ¿no? Yo creo que ya es una necesidad el estar implementando este tipo de certificaciones, buscar eficiencias. Y si bien, como comentas, ya hay huéspedes que están dispuestos a pagar un poquito más, todavía no son muchos huéspedes. Estamos buscando y creando iniciativas y alianzas para que cada vez involucremos a más huéspedes que estén conscientes de lo que implica el cambio climático, de lo que implica reducir la huella de carbono, de lo que implica reducir las emisiones, de lo que implica tener un edificio verde. Pero todavía en México siento que estamos un poco atrás y es algo que nos ocupa a nosotros para tener cada vez huéspedes más conscientes
Y sí hay una sección de estos huéspedes que lo va a pagar, pero ahorita todavía no es muy amplia, ¿no? Pero sí lo que tú tienes que buscar es cada vez ofrecer este tipo de servicios y concientizar a los huéspedes. Gracias, Antonio Cárdenas. Antonio Álvarez. Y yo creo que hoy en día ya hay una sensibilidad a nivel mundial por ver empresas como las nuestras pues ser conscientes de esa reducción de la huella de carbono y de ser lo más sustentables posibles. Afortunadamente nosotros también somos propietarios, como el caso de Fibra, pero digamos, esa relación de negocios que tenemos con las dos compañías internacionales con las que trabajamos, en este caso con Hyatt y Accor, vemos que ellos son pues incluso pues más sensibles que nosotros, podríamos decir, en el sentido de que ya tienen mucha experiencia, ya tienen muchos hoteles abiertos en el mundo y tienen muchos programas, procedimientos, estándares que ya aplican de manera natural en sus equipos. Y eso hace que ese posicionamiento del nombre que ya tienen o del respeto como compañía sustentable y cuidado del medio ambiente, pues ayude a de que la decisión del consumidor final, en este caso el huésped que viene a nuestras instalaciones, los huéspedes que vienen a nuestras instalaciones, elijan nuestros hoteles para quedarse en lugar de otros. Las nuevas generaciones nos están empujando a todos los que ya llevamos tiempo en este negocio a que seamos pues más, como decía antes, más sensibles y más cuidadosos, y como líderes de nuestras instituciones pues compartamos eso, como decían ustedes dos al principio, Alex y Joel, que salían en las encuestas que la gente tenía que votar sobre el involucramiento de los líderes. Pues, como decía, las nuevas generaciones nos están empujando. Nosotros aprendemos rápido, trabajamos en este caso con Edge y con muchas otras instituciones, pero creo que que ya no es digamos, algo que debemos hacer. Creo que es una obligación el hecho de que todos y cada uno de nosotros, en cualquiera de las acciones que hacemos, sobre todo en el mundo empresarial, pues cuidemos del medio ambiente y lo apliquemos en nuestras instituciones. Y eso, pues como digo, respondiendo a tu pregunta, Alex, hace que el consumidor final decida. Yo creo que sí, yo creo que yo lo veo hoy en día, que el consumidor busca un hotel, por supuesto por la localización y que es de negocios por el lugar donde va a ir, pero a la hora de elegir sí es sensible a que el hotel donde se va a hospedar pues cuide del medio ambiente, y en este caso pues si hemos empezado desde la construcción y hemos incorporado los materiales a esa iniciativa, pues aún más. Y Joel, solo para complementar un poco, yo había leído en su momento que el 65% de los huéspedes se quieren hospedar en un hotel sustentable, pero solamente el 23% de los huéspedes estaría dispuesto a pagar por ello, ¿no? Entonces creo que sigue siendo una barrera, pero de estos 65% de los huéspedes que sí se quieren hospedar, prácticamente el 60% se enfoca mucho en temas ambientales, en energías renovables y demás, ¿no? Creo que eso te marca un poco la pauta de cómo está el huésped y el consumidor final hoy en día. Hay dos preguntas en el chat que quisiera luego mencionar, Nas, pero antes una preguntita, hablando del business case, desde su perspectiva, uno podría decir que en el corto plazo el business case está más bien en lo que ahorras por justamente un consumo, menos consumo energético, etcétera, etcétera, y a mediano y largo plazo
el business case está en estar mejor posicionado en el mercado, también frente al consumidor, o es realmente simultáneo? ¿O cuál es el driver más a corto plazo? Bueno, si quieren, yo empiezo en esta. Creo que lo más importante en el corto plazo hoy en día es generar estos ahorros, ¿no? Creo que algo que nos ha costado mucho es cambiar el mindset de los líderes, el por qué la sustentabilidad, el por qué las certificaciones. Y los proyectos que en su momento a principios de 2019, 2020, en plena pandemia pasaban, eran los que más retorno tenían, los que más se podían cuantificar. Eso era lo que nos costaba, ¿no? Creo que hoy en día ya tenemos otra mentalidad. Hoy ya se ven otro tipo de aportaciones, ya no solo cuantitativas, sino cualitativas. Pero creo que lo más importante en el corto plazo, sin duda, es buscar ahorros, buscar reducir tus emisiones, buscar reducir tu intensidad energética, buscar una correcta gestión de los residuos, reducir el consumo de agua, generar iniciativas que a nivel operativo cada vez seas mucho más eficiente, con mejores programas, mejores políticas que se puedan replicar en otros hoteles del portafolio, y más en el largo plazo. Sin duda queremos ser líderes del sector de las fibras, ¿no? En sustentabilidad. Cada vez queremos certificar más hoteles, cada vez nos involucramos más en la estrategia, tanto en la G como en la A como en la S. Y justamente yo creo que lo primordial para el largo plazo es cumplir con tus objetivos que te has trazado, ¿no? Nosotros ahorita para 2027 buscamos reducir la intensidad energética de nuestros 86 hoteles en cerca del 30%, el mismo caso en las emisiones, ¿no? Estamos ya comprometidos en los Science-Based Targets, que también es una iniciativa que tienes que ver a nivel portafolio 86 hoteles o no a nivel una propiedad, ¿no? Creo que lo comentaste muy bien, Alex. Corto plazo es buscar ahorros, buscar eficiencias, cambiar el mindset también un poco, y a largo plazo es cumplir los objetivos con criterios internacionales que nos hemos trazado dentro de la estrategia. Gracias. Antonio Álvarez. Sí, Alex, es cierto. No nos vamos a engañar. A corto plazo, obviamente, buscamos una reducción de energía, de agua, de la energía, como decía, la incorporación de los materiales que hemos, o más que nada en el ahorro de esos materiales que hemos utilizado. Sí, por supuesto, pero a largo plazo nos sitúa en el mercado, nos hace más competitivos, nos posiciona como una compañía de energía sustentable. Básicamente nos establece liderando la industria de la construcción y el mercado inmobiliario, y sobre todo en esta dirección hacia la hospitalidad que nosotros estamos buscando. Como decía mi colega Antonio, por supuesto, nosotros nos ponemos unos objetivos que queremos lograr. Ahora, afortunadamente, pues ya estábamos ahorros de energía del 26%, un 35% en el ahorro del agua. Como decía antes, pues ya habíamos logrado ese 75% de los materiales que habíamos utilizado. Pero sí, esa claridad o eso que comentábamos, que en el corto plazo obviamente buscábamos el ahorro de energía, es porque ese ahorro de energía, ese business model de que tenemos que luchar para que nuestros negocios sean más eficientes, va relacionado, por supuesto, con reducir esa huella de carbono y ser más sustentables. Entonces, no hubiera sido muy inteligente no ir por ese camino, y lo quiero subrayar porque cualquiera que esté en este negocio, si esto es una iniciativa que te va a ayudar a mejorar tus resultados de negocio,
qué absurdo sería no hacerlo. Entonces, sí, a corto plazo es reducción, a largo plazo es posicionamiento. Gracias, súper. Ahora, Carlos Rodríguez, por favor, tienes la mano levantada. Sí, buenos días, un gusto. Yo soy Carlos Rodríguez, soy de Bolivia, somos operadores de hoteles acá y tenemos propiedades más que todo pequeñas, ¿no? Tengo una propiedad de 76 habitaciones y otra de 53. Si bien no teníamos, cuando estábamos construyendo los dos hoteles, uno que lo terminamos el año pasado, no teníamos a la vista esto del Edge. Ahora mismo estamos desarrollando un nuevo proyecto que es en un lugar bastante icónico acá en Bolivia, y estamos apuntando al Edge Carbon, el cero el Carbon Cero, ¿no? Entonces, mi gran pregunta es, en cuanto a los costos, porque entiendo que hay un costo fijo de 0 a 10,000 metros cuadrados, eh, Edge nunca ha pensado, digamos, en tratar de meterse a los campos donde haya propiedades más pequeñas, sobre todo aquí en Bolivia, que tal vez el hotel más grande pueda llegar a tener 250 habitaciones. No tenemos las escalas que tiene México. Entonces, mi gran pregunta es si ustedes creen que los costos en algún momento vayan a cambiar para que estas propiedades más pequeñas puedan certificarse en Edge, porque creo que ya la mayoría de los desarrolladores, bueno, aquí en mi país y en otros que hemos visto algunos ejemplos, ya han tomado en cuenta un montón de las recomendaciones de Edge, pero tal vez no hacen la certificación por el costo implícito para una propiedad pequeña. Tal vez en una propiedad grande el costo es bastante, o por la escala es bastante bajo, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, gracias, Carlos. Digamos que sí tenemos también algunos casos, por ejemplo, incluso tenemos viviendas individuales certificadas, pero sí, definitivamente tendríamos que explorar pues algún mecanismo, a lo mejor de portafolio, para que sean varios hoteles, ¿no? Y cree el volumen, digamos, la escala para que el auditor y el certificador pues puedan tener algún incentivo, digamos, a otorgar alguna tarifa preferencial, ¿no? Pero sí, sería cosa de revisar. Gracias. Veo otra pregunta. Buenos días. ¿Cómo sensibilizan a los huéspedes sobre el ahorro de recursos desde FURAS? Es la pregunta, quiere especificarla y para quién es exactamente. Para todos. Ok, tal vez el tema puede ser un poco la división de trabajo entre el dueño inversionista frente al operador. ¿Quién tiene cuál papel y responsabilidad en la sensibilización de los huéspedes y más generalmente tal vez en el desarrollo de un mercado más sostenible? Adelante, Antonio, si quieres o empiezo. Sí, o sea, gracias, Antonio. Por supuesto, nosotros desde el proceso de la apertura, de la promoción, de la incorporación de los dos operadores que íbamos a traer a esta restauración, en el caso de Condesa, como lo vamos a hacer en el caso de Cancún y Quintana Roo, íbamos lanzando los mensajes no solo de lo que iban a ser, no solo de lo que iba a ser el producto, por supuesto, lo que íbamos a traer a la Ciudad de México, sino, por supuesto, lo que traíamos con ese producto. Y esa concientización, esa promoción, ese mensaje de sensibilidad por el cuidado del medio ambiente, pues era nuestra responsabilidad. Una vez ya tenemos abiertos los hoteles, como nos pasó ahora con Andaz, con Mondrian, los operadores, por supuesto, nos acompañan en compartirlo. Como saben, pues tenemos la placa de que estamos certificados en la propiedad físicamente y ellos, estos operadores, como digo, pues comparten orgullosamente, porque decía anteriormente de que ellos pues también son cuidadosos en la reducción de la huella de carbono,
sino que comparten estas acciones que se habían realizado para tener una reducción de la energía del agua, sobre todo del agua, en los hoteles. Hay acciones muy concretas que también Edge comparte, pero es lo que decía antes. Nosotros en los hoteles, en los baños, por ejemplo, pues tenemos esos grifos de bajo flujo o grifos de cierre automático, válvulas para enjuagar, sistema de recolección de agua. Hay muchas que se pueden compartir y que se pueden encontrar en la web y que, si lo desean, también podemos compartir la que hemos hecho nosotros, pero todas van relacionadas con estas acciones que, como decíamos también en esa colaboración con Edge, ellos nos fueron guiando junto con la herramienta que comentaba Joel también al principio con la que trabajamos, pero nos fueron guiando además de las oportunidades que encontramos al ser una restauración, en nuestro caso por lo que hicimos en Ciudad de México. Y bueno, nada más para complementar un poco lo que dice Antonio, para nosotros es muy importante como propietarios crear estas sinergias con los operadores, ¿no? Si bien este tipo de concientización ya la hace directamente el operador, nosotros tenemos que concientizar primero al operador para que luego lo pueda llevar a cabo en sus propiedades, ¿no? Ejemplos concretos que por ahí pedían, pues está el caso del programa de reutilización de toallas, de sábanas, ¿no? Seguramente en alguno de sus estancias ya les ha tocado que si quieren que les cambien las toallas, les cambien las sábanas. El tema también de los amenities con materiales reciclados, y también no solamente es concientizar al huésped, ¿no? Sobre estas acciones, creo que también es importante concientizar a tu equipo, a tus colaboradores dentro de la propiedad. Si desde los colaboradores ya llevan unos programas de reciclaje que luego te van a permitir certificarte, ya estás haciendo las cosas bien. Y si tus empleados del hotel están conscientes de esta transformación hacia la sustentabilidad, va a ser mucho más fácil que le llegue a los huéspedes. Gracias a los dos Antonios. Dos preguntas que sugirió Joel, ¿no? Como que les quisiera hacer es, de un lado, los retos principales. ¿Cuáles han sido? Como son más bien retos técnicos, digamos, que es difícil construir como reconstruir de manera sostenible. Es caro el know-how, o es más bien el tema del financiamiento, como cuáles han sido los retos principales para ustedes. En este empiezo yo. La verdad es que el reto principal hoy en día es que los costos de construcción han subido considerablemente en los últimos años. Y la construcción es uno de los sectores que más recursos consume, ¿no? Entonces, por ahí yo leía también que 1/3 del consumo energético del planeta lo consume este sector, ¿no? de la construcción. Y para nosotros ha sido un reto combinar la parte de construcción con la sostenibilidad, ¿no? Como comenté en algún momento del webinar, creo que el cambiar la mentalidad ha sido un reto muy importante en México. Para nosotros, el impulsar a los operadores, el buscar estas sinergias ha sido complicado. Lo hemos logrado, pero sí ha sido complicado, ¿no? Alinear tanto al inversionista como al operador, como a los clientes, como a los proveedores, como a nuestros propios colaboradores. Ha sido un reto importante, pero al final creo que es concientizar que la responsabilidad es de todos, ¿no? En esta parte también
A lo mejor cada vez es mucho más relevante el tema de los riesgos físicos, los riesgos de cambio climático. Hay que tener bien identificados las oportunidades que tenemos, y con base a esta identificación de oportunidades, pues tomar un plan de acción, ¿no? Instalaciones de captación de agua, cosas que nos puedan permitir también llegar y lograr a la certificación. Gracias, Antonio Álvarez. Yo comparto con Antonio, que ha sido todo un desafío. Pude ser testigo del proceso con los arquitectos y los ingenieros de lo que costaba, en este caso de vuelta, la restauración. Creo que fue incluso más difícil la restauración que la construcción de cero de un edificio nuevo. Creo que es evidente, pero es importante subrayarlo. Y sí es cierto de que hemos ido aprendiendo con Edge y con otras iniciativas con las que estuvimos colaborando en el proceso. Pero hemos ido aprendiendo, nos han ayudado, nos han guiado, y como decía antes, serán buenas prácticas que vamos a utilizar en las próximas construcciones. Sí que es cierto que la concientización no nos costó tanto por los operadores con los que nos hemos aliado. Nuestros operadores, como decía anteriormente, vienen con programas mucho más novedosos. Incluso crean ellos iniciativas como compañías grandes internacionales que son empresas públicas y que realmente quieren dejar huella en lo que van a hacer, el modelo de negocio que ellos están llevando a nivel mundial. Pues no nos costó tanto esa concientización con los operadores. Al contrario, ellos nos han ayudado a ver muchas cosas. En este proceso de la restauración y de la construcción trabajamos codo a codo con el operador y con sus equipos de Technical Services, que ellos vienen a certificar que lo que estamos nosotros construyendo, lo que estamos nosotros, en este caso restaurando, como decía, pues es lo que debe ser, y se rigen bajo unos criterios muy altos, como por ejemplo el FAA en Estados Unidos, y no nos dejarían, no nos permitirían, aunque nosotros ya, pues, por parte de nuestro liderazgo, de nuestros propietarios, pues obviamente ya no sucede, pero no nos permitirían hacer algo que fuera un consumo excesivo de la energía, o que tuviéramos herramientas que no les permitieran ser eficientes. Ellos, como digo, los operadores se involucraban hasta el más mínimo detalle, se involucran hasta el más mínimo detalle, y nos dicen hasta qué temperatura tiene que salir el agua de las habitaciones, con lo que ya rigen o ya coordinan o ya gestionan la cantidad de energía que se necesita para calentar el agua, por ejemplo, en las habitaciones. Así que la verdad es que fue un trabajo muy bonito. Es un trabajo muy bonito porque todavía lo estamos haciendo. Y sí que, a pesar de las dificultades, como decía Antonio, de lo que sucede en México, digamos, pues hay esa concientización, y nos ha permitido entregar un producto con mucho cuidado y con mucha sensibilidad del ahorro de la energía. Gracias. Para terminar, ¿nos pueden decir cómo ven un poco el ambiente de inversión? Los inversionistas, los mercados financieros, ¿como ya están premiando ese tipo de proyecto de manera importante, o es más bien algo para el futuro, o ya se siente? Adelante, Antonio. Adelante, por favor. Creo que tocas un punto muy importante, Alex. La verdad es que nosotros estamos contestando cuestionarios, estos assessments internacionales, el caso de GRESB, porque está muy enfocado en el tema de real estate.
el caso del Corporate Sustainability Assessment de Standard & Poor's, el caso de Carbon Disclosure Project de CDP, mucho más enfocado en cambio climático. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es un requerimiento de los inversionistas internacionales, ¿no? La verdad es que ya se siente que sí solamente estén buscando este tipo de criterios que dentro de tu estrategia del negocio consideres criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, porque es muy importante cada eje, ¿no? No solo te vas a enfocar en la parte ambiental, creo que todos los ejes son importantes. Si bien en el sector te puedes enfocar más en algunos por el modelo de negocio de las empresas, creo que no puedes descuidar ningún eje. Y sí, en México también la verdad es que hay un impulso importante, sobre todo inversionistas institucionales. En la Mafore están sacando están por sacar un nuevo cuestionario homologado para todas las fibras, en donde están todas las Afores, en donde ya están considerando sí o sí criterios ambientales, sociales y gobierno corporativo, ¿no? Entonces, creo que es algo crítico, creo que es una necesidad y prácticamente va a ser muy complicado algún tipo de financiamiento sin estos criterios, ¿no? Creo que el tema de la sustentabilidad ya no es una tendencia, sino ya es una realidad y se siente en la presión de inversionistas tanto nacionales como internacionales. Sí, estoy de acuerdo completamente, efectivamente. No hay, creo que no hay nadie hoy en día que esté pensando en proyectos o financiando proyectos o buscando financiación de proyectos en los que no incluyan el aspecto de la energía renovable, reducir la huella de carbono, certificaciones a nivel no solo local, sino a nivel internacional. No nos hemos encontrado con nadie que no nos pidiera, que no nos reclamara cómo íbamos a hacer para el ahorro de la energía, del agua, incluso, como decíamos, en nuestro caso, de los materiales que se utilizaron. Creo que también comenté anteriormente de que no, debe ser una obligación, debe ser algo que esté implementado de manera orgánica, y así lo vemos, como decía antes, por los líderes de todos esos potenciales inversores en el futuro, y así lo vemos en las instituciones financieras, de que no hay otra manera de que alguien quiera desarrollar este modelo de negocio si no es con estas buenas prácticas, estos procedimientos, estos estándares que ya están a nivel mundial. Nosotros por lo menos no hemos tenido, o sea, no hemos tenido a nadie que no nos lo reclamara o que no nos lo pidiera dentro de nuestros proyectos, de nuestros desarrollos a la hora que buscábamos financiación. Siempre tenía que formar parte del proceso, del proyecto, y así lo vemos nosotros también desde nuestro grupo, desde nuestra empresa, para los futuros desarrollos. Gracias Antonio. Quiero aprovechar el momento de un lado para cerrar la discusión, llamarles la atención a una encuesta del IFC. Joel puso un enlace en el chat. Nos serviría mucho si nos pudieran decir cómo les ha ido en el taller, si hemos podido cumplir con sus expectativas. Y cerrando, quiero aprovechar las últimas palabras de Antonio Cárdenas, Antonio Álvarez, para explicarles en 2-3 minutitos qué vamos a hacer con esta Petra Hospitality Initiative, porque justamente nace de la conciencia de que justamente lo que acaban de decir nuestros invitados, es el momento para, si no tener ya todas las respuestas, por lo menos hacerse las buenas preguntas, ¿no? Saber qué contestar si no tenemos las soluciones hoy, qué camino queremos tomar para llegar a las soluciones. Y la Petra Hospitality Initiative tiene como objetivo apoyar a la hotelería en ese camino.
Si les enseñé este framework, ¿no? Antes, lo que nosotros queremos hacer es, en las 5 etapas de este marco de acción, apoyar tanto a operadores como a dueños de proyectos, pues como capacitarse y conocer herramientas para las diferentes tareas en las diferentes etapas. Concretamente, nos vamos a enfocar en la Betra Hospitality Initiative en presentarles herramientas y enfoques, mecanismos de financiación y comunicación sobre la descarbonización, porque justamente como nos dimos cuenta es como de un lado es un reto técnico, hay que conocer los diferentes enfoques. Edge es obviamente una herramienta muy importante, hay otras. Vamos a presentar diferentes soluciones en la iniciativa, presentar diferentes mecanismos de financiación y con la involucración de las grandes OTAs como Booking, TripAdvisor, cómo aprovechar eso justamente para la comunicación y el posicionamiento en el mercado. Llamamos nuestros socios para eso impulsores del mercado, que son organizaciones justamente que mueven el mercado y nos puedan dar orientación. Luego, el segundo, digamos, enfoque de la iniciativa para capacitar, ayudar al sector es el intercambio de ideas y experiencias entre iguales, grupos regionales de aprendizaje. Como dije al inicio, la iniciativa es una iniciativa global, pero con diferentes work streams, los llamamos a nivel regional. Para América Latina va a haber un grupo que trata esos temas en el contexto local, con impulsores del mercado relevantes para el mercado local. Y last but not least, vamos a llevar a cabo un premio BHI, el BHI Award, que es como un tipo de competencia y premio justamente que tiene como objetivo de que motivemos y apoyemos a un gran número de participantes en la iniciativa a desarrollar un proyecto concreto, una estrategia, y vamos a, en un jurado, como decir cuáles son los proyectos más innovadores, más relevantes, y nuestros socios van a después ayudar al participante a realizar ese proyecto o esta estrategia. Aquí ven nuestra propuesta de valor. Antes que nada, los participantes tendrán la oportunidad de aprender de otras empresas, preguntarles qué han hecho para reducir sus emisiones y su huella ecológica en general. Conocerán distintos enfoques y herramientas. Recibirán un certificado de las UN Global Compact Leading Local Networks for Sustainable Tourism, que es justamente ese grupo que ven aquí, ese grupo de redes locales que también quiere apoyar en la comunicación a los participantes de la iniciativa. Recibirán servicios de comunicación de estas redes. Y el último punto es el que mencioné al final, ese premio BHI, que sirve como motivador para no quedarse como en la etapa de concientización, sino realmente y planeación, sino ir a la implementación. Y esa es la última hoja, ¿no? El programa que vamos a comunicar a ustedes, si nos permiten, durante el mes de junio, es que ahora aquí tuvimos el tipo de warm-up que ven aquí, y luego el Global Workstream a nivel global empieza en septiembre con un opening session donde vamos a presentar todos los enfoques, herramientas y los Global Market Movers, estos impulsores del mercado, quienes como ayudarán a los participantes a lo largo del proceso. En octubre, noviembre de ese año va a haber diferentes online training sessions
donde se presentan las diferentes herramientas, los diferentes mecanismos de financiación, etcétera, etcétera. Eso es muy relevante para ustedes entre enero y abril del próximo año. Luego, en las diferentes regiones, también en América Latina, va a haber ese Regional Workstream, donde dentro de un grupo de iguales se intercambiarán experiencias con el apoyo también de nuestros socios que proveen las diferentes soluciones en los 3 temas de Approaches and Tools para la descarbonización, el tema del financiamiento y de la comunicación. Ese es como un poco lo que vamos a implementar como dije, si nos permiten, les vamos a informar sobre los avances y obviamente les invitaremos a participar. Y ahora Joel tiene levantada la mano. Joel, por favor. Gracias, Alex. Solamente agradecer nuevamente a Antonio Álvarez de Grupo Murano y Antonio Cárdenas de Fibra Hotel por participar en este taller. Y Alex, creo que pues ya tienes aquí 2 candidatos para el premio BHI, ¿no? Que tienes que considerar. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día a todos y todas. Gracias, Antonio y Joel. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós, gracias.